El capítulo 3 continúa con Jadis, que sugiere a Rick que no intente escapar con Michonne porque si no tendrá que ir a Alejandría a matarlos a todos, y que tampoco se le ocurra matarla, ya que si lo hace la CRM se va a enterar de todas formas porque ella tiene entre sus pertenencias un informe de todo lo que sabe de Rick como seguro de vida. Ahora volvemos un poco atrás, después de un tiempo del rescate del puente. Rick le reclama a Jadis por qué lo trajo a este lugar donde lo tienen como prisionero. Ella no entiende por qué se queja y le cuenta que ella entregaba a personas, ya sea del perfil A o B, a cambios de suministros, y se enlistó en la CRM para crecer. Más tarde Rick busca a Thorne para contarle que Dana, o sea Michonne, es un perfil A, pero que le salvó la vida y que necesita su ayuda para que no la maten. Mientras tanto, ella se encuentra trabajando como consignataria. Luego, el general Bill da un discurso en memoria de Okafor en su funeral, para terminar reuniéndose con Rick y Thorne y manifestando que no confía en él. Después se lleva a Thorne, que termina ascendiendo, ocupando el lugar de Okafor. Más tarde, ella habla con Rick y mientras se toma unos tragos, le cuenta que el general le contó todo y tuvo acceso a cierta información que por el momento no se detalla en la serie, y Rick llama el informe Echelon, y Thorne sugiere que se aleje de Dana para evitar problemas en su ascenso, complicando de cierta forma a Rick, ya que no solo tiene en contra a Jadis, sino que ahora también a Thorne. Todo esto preocupa a Rick y toma la decisión de crear un plan que consiste en fingir la muerte de Michonne disfrazando un cadáver y utilizar una canoa para escapar por un muelle, pero ella tendrá que irse sola. Pero Michonne, al darse cuenta de que Rick no escapará con ella, no acepta irse sola y decide volver. Rick, creyendo que Michonne escapó, habla con Jadis para que acomode la investigación a su conveniencia, pero ella se tiene que ir a Cascadia. Lo amenaza de vuelta con que si la mata, la CRM se va a enterar de todo, pero Rick se burla de su fidelidad a la República. You're a hero with a shit haircut. Más tarde, Rick la ve trabajando como si nada, llevándose una gran sorpresa. Sumándose a esto, la desconfianza que está generando Michonne debido a que sus aptitudes y capacidades son las de un perfil A y que ella, digamos, no es muy buena disimulando. Luego Thorne habla con Michonne y junto a Rick se reúnen en el lugar secreto, donde Michonne es interrogada y le preguntan por qué salvó a Rick. Ella contesta porque estaba indefenso. En ese momento todo se pone muy tenso, ya que Thorne empuña su cuchillo y Rick saca su arma. Pero finalmente la teniente decide ponerla a prueba y se la llevan a limpiar caminantes a Cascadia, una zona de expansión de la CRM. Una vez allí, otra vez Michonne mete la pata, ya que desobedece las órdenes de la teniente y junto a Rick matan unos caminantes. Lo que provoca que la teniente quiera matar a Michonne, pero Rick se da cuenta de esto y la salva poniéndose en medio. En la noche, Thorne le dice a Rick que está harta de las actitudes de Michonne y que la mande de vuelta como consignataria, y que el general pidió un informe de él para ascenderlo. Luego Rick, muy frustrado, le dice a Michonne para que se aleje y para protegerla que todo lo que tenían se terminó y que ella se tendrá que ir sola aunque él tenga que noquearla, y que él pertenece a la CRM y ella no. Más tarde, volviendo a la base, Michonne ve la oportunidad y decide tomar por la fuerza a Rick y juntos escapan lanzándose del helicóptero.